Yo quiero que usted busque en el libro de Josué, capítulo 1, a la altura del versículo 12. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a estar leyendo 2 versículos ahí. Alabado sea Dios. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Josué, capítulo 1, a la altura del versículo 12. Gloria al nombre de Jesús. Estaremos leyendo la palabra bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: también habló Josué a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés, diciendo: acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó, diciendo: Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Padre, no te pido que la bendiga, Padre. Padre, tus palabras son benditas. Solo te pido, como tú dijiste a través de Isaías, que tus palabras no retornan a ti vacías, sino que ellas hacen su trabajo. Por eso en esta hora te pido, divino Dios, amantísimo Padre celestial, que me use como instrumento tuyo a fin de que yo pueda fluir en la palabra que tú has puesto en mí, y que esta misma palabra entre a las vidas necesitadas, entre a todos aquellos que están en este lugar, aquellos que se conectan en esta hora, que físicamente no pueden estar aquí, pero a través de una computadora, a través de una red social, a través del internet, Padre, ellos te pueden escuchar. Padre, por eso en esta hora úsame como instrumento tuyo, y toda la gloria y toda la honra sea para ti. Amén. Alabado sea Dios. Siéntese. Gloria al nombre de Jesús. Unos minutos y quiero compartir con usted una palabra que está adorando al Espíritu Santo por esta palabra, y me ha hablado de que hoy es el día que debo hablar de ella. Y aunque muchos a lo mejor no recuerdan, y los que no saben, quiero recordar que este año 2025 fue declarado el 31 de diciembre del 2024 como el año de la conquista. Cada año nosotros, los hijos de Dios, oramos por el año que ha de venir, y el Espíritu Santo nos da la dirección, nos da una palabra, y el Espíritu Santo nos dio para este año 2025 el año de la conquista. Dígale a alguien: estamos en conquista. Y lloraba al Espíritu Santo y le decía: Espíritu Santo, hace un tiempo, unos días, que no me ha permitido predicar sobre este tema, pero Él ha venido hablando a mi espíritu y a mi corazón acerca de la palabra que declaró este año, y me ha permitido en este día decirle a alguien: tú eres un conquistador para conquistar. Dígale a alguien: yo soy conquistador para conquistar. Porque a veces queremos buscar explicaciones del año de la conquista, pastora, pero yo no entiendo qué es conquistar. En esta mañana vengo a explicarte. Y primero quiero hablarte de que conquistar es tú tomar posesión de un territorio, el cual se te ha sido entregado, pero tú no lo estás ocupando en el momento. A veces es posible que el territorio tú lo estás ocupando, pero no tienes la legalidad de él. Hay gente que vive en casas del Estado, que está ocupando el territorio, pero no tiene la legalidad, por tanto no lo ha conquistado, mientras que otros, viviendo en ese terreno, luego llegan a un trámite legal y consiguen los documentos, títulos de propiedad, lo cual le hace conquistar el terreno de que él tenía posesión. Amén. Y cuando hablaba con el Espíritu Santo, 2025, año de la conquista, y ya nosotros estamos a punto de cumplir 2 años en la tierra que Jehová nos entregó en el Jericó, en la tierra prometida. Yo le decía: Padre, entonces estamos en el año de la conquista. Está la tierra, tenemos posesión, pero se necesita conquistarla. Dígale a alguien: es tiempo de conquistar, es tiempo de que Dios nos entregue legalidad. Y mientras meditaba en esta palabra, el Espíritu Santo me habla de cómo Dios
Cuando da una palabra, esta permanece en el tiempo. Y a veces nosotros se nos olvida la palabra que Dios nos ha dado. Pero esta palabra no tiene decadencia. Esta palabra de Dios no se vence. Ella no tiene fecha de caducidad como tienen los alimentos y como tienen los efectos. Y mientras el Espíritu Santo me hablaba de esto de la conquista, me recordaba desde el inicio del libro de Génesis. Dios le dio una palabra a Abraham cuando se encontraba en Ur de los Caldeos. Él se llamaba Abraham en ese tiempo. Y Dios le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te diré. En ese transcurso, cuando Abraham salió de su tierra de Ur de los Caldeos y salió con su padre Taré, él no llegó a Canaán inmediatamente, sino que se quedó en Harán. Y la Biblia relata que ahí en Harán murió su padre, pero inmediatamente muere Taré, el padre de Abraham. Él entiende que tenía que seguir con el propósito que Dios le dijo. Y dice la palabra de Dios que Abraham salió para Canaán y a Canaán llegó. Hay gente que tiene que entender que cuando tú sales al lugar que Dios te dijo, vas a llegar. Tuvo percance Abraham cuando salió de Ur de los Caldeos, pero cuando él salió para Canaán, dice la palabra que a Canaán llegó. Pero es impactante esto. Abraham llegó a Canaán y tomó posesión. Pero ahí Abraham todavía no tenía legalidad de la tierra. La Biblia relata en Génesis capítulo 12 que hubo hambre en la tierra. Hubo hambre en Canaán, en la tierra que Dios le dio a Abraham. Entonces Abraham tuvo que salir a causa del hambre. La Biblia relata que Abraham tuvo que irse a Egipto. Y después de estar en Egipto consiguió comida. Pero la Biblia relata que a causa de Sarai, su mujer, Abraham tuvo que volver de nuevo a Canaán. Yo no te voy a desatar esa historia, pero a causa de Sarai, Abraham volvió de nuevo y estuvo habitando en Canaán. Pero Abraham habitaba en Canaán, pero solamente estaba ahí en esa tierra. Dios le había dicho: vas a habitar en tierra ajena como forastero. Pero le dijo: la tierra que fluye leche y miel la entregaré a ti, a tu descendencia. Y mi parte es que yo me imagino Abraham estaba desesperado, porque él dijo: me fui a Egipto y tuve que volver aquí a Canaán, pero aquí en Canaán todavía no tengo posesión de la tierra. Hasta el punto que la Biblia relata que volvió el hambre a Canaán y volvió Abraham y tuvo que volver a salir. Pero en este caso Dios le dijo: no te vayas a Egipto, vete donde el enemigo, vete donde los filisteos, porque allá donde Abinadab, allá yo te voy a asustar, te voy a sustentar. Abraham volvió y se movió. Yo le estoy hablando a usted de la conquista. Abraham se le dio una palabra desde que estaba en Ur de los Caldeos con su padre Taré. Y Abraham tuvo que pasar esta serie de situaciones y etapas de su vida. Y ya Dios le había dicho que le entregaría la tierra que fluye leche y miel. Pero él se le había dado todavía en posesión, pero no tenía la legalidad de ella. A veces nosotros nos desesperamos porque Dios nos da una palabra y no queremos tomar la posesión. Dile a alguien: toma posesión, que fue Dios que te mandó. Toma posesión, que fue Dios que te dijo. Volvió el hambre a Canaán. Y en esta ocasión Abraham tuvo que salir nuevamente. Pero la Biblia relata que él no se movió de nuevo a Egipto, sino que Dios le dijo que se quedara en una tierra cercana, en la tierra de Ar, ahí cerca donde habitaban los filisteos en ese momento, en Gerar. Y dice la palabra de Dios que Abraham se quedó ahí. Pero a mí me impacta algo de Abraham que la Biblia relata. Cuando tú buscas en el mapa, le voy a explicar un poquito para que entienda la geografía de lo que le voy a decir. Cuando tú buscas en el mapa dónde está ubicado, allá en el Medio Oriente, donde se encuentra en este continente asiático, hay una parte donde hay un desierto de Negev y hay que cruzar ese desierto para llegar a Egipto. La Biblia relata que Abraham se movía desde Siquén, en el lugar donde él estaba en Canaán, y atravesaba el desierto de Negev hasta llegar a Egipto. Pero en la segunda ocasión Dios le dijo: no vayas allá, sino que vete a Gerar, aquella tierra de los filisteos. La Biblia relata que ahí habitó Abraham, en la tierra de filisteos. Ahí estuvo Abraham un buen tiempo durante esta tierra, pero Abraham sabía que no era ahí la tierra que Dios le había dicho, hasta el punto que Abraham volvió a tierra de Canaán. Te voy a resumir en todo ese tiempo que usted conoce. Ya Abraham no se llamó Abraham, sino se llamó Abraham, porque Dios le dijo: de cierto te bendeciré. Y la forma de que yo te voy a confirmar que te bendeciré es que tú no te vas a llamar
montar. Y yo le digo a alguien, sal y mira. Es necesario que miremos. A veces nosotros no levantamos la cabeza y miramos. Por eso David dijo, alzaré mis ojos a los montes. Alzaré mis ojos a los montes. Hay gente que tiene una palabra y se encuentra cabizbajo. Y dice la palabra, yo no le he recibido. Yo le tengo noticia. Alza la cabeza y mira los montes. Alza la cabeza y mira los montes. Conquistador para conquistar. Y es impactante esto cuando el Espíritu Santo, yo le digo, Espíritu Santo, dame esta palabra, porque yo necesito la palabra que me confirme lo que tú has dicho. Usted sabe qué ocurre, que Dios es fiel y Dios te habla. Hay alguien que tiene que decirle, Dios, háblame, porque hay gente que está esperando la palabra, pero no quiere tener una comunicación con Dios. Dios te va a dar la palabra de acuerdo a la petición que tú le hagas. Cuando continúo hablando con el Espíritu Santo y Él me sigue dando este relato de esta promesa de esta tierra que fluye leche y miel. Usted conoce ya esta historia. Pasó todo este tiempo de Abraham, pero después de todo este tiempo de Abraham también pasó Isaac. Y también cuando pasó Isaac en Canaán tuvo hambre y tuvo que salir. No te voy a detallar, pero pasó por generación hasta que usted conoce que llegaron a Egipto. Esto no fue sorpresa para el pueblo de Dios. Porque cuando Dios bendijo a Abraham, le dijo, tu pueblo y tu generación serán esclavos en Egipto por 400 años. Pero me impacta que a veces la gente vemos solamente lo malo, pero no vemos lo bueno. Dios le dijo, van a estar esclavos por 400 años. Pero cuando salgan de ahí voy a poner gracia y van a salir con grandes riquezas. Hay alguien que tiene que entender que el Egipto que está viviendo es que la gracia de Dios lo está cubriendo. Y hay una gracia de Dios que lo va a llenar y vas a salir con grandes riquezas. Dígale a alguien, yo no salgo de este Egipto vacío. Dígale a alguien, yo no salgo vacío de Egipto. Yo no salgo con la mano vacía. Sí, porque a veces hablamos del Egipto. El pueblo de Dios estuvo cautivo en Egipto. Pero Dios utilizó la cautividad para manifestar su poder. Y después de manifestar su poder, puso la gracia en ellos. Al punto que la Biblia dice que cuando salían, eran las egipcias que le decían, llévate eso. Y a veces usted anda atrás de la cosa y Dios está esperando que tú tengas fe. Hay gente con tesoros tuyos. Hay gente que tiene orden de bendecirte. ¿Y dónde te he leído aquí? Josué, capítulo 1, versículo 12. Aquí hay algo que dice Josué. Dice, también habló Josué a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés. Esto es impactante porque Josué llamó gente específica. A veces hay gente que dice, yo califico o no. Y me gusta algo. El Espíritu Santo sabe quién está calificado. Y Él llamó gente específica. Y le dijo, con ustedes vine a hablar. Pero yo vengo a decirle a gente, contigo vine a hablar en este día. Oiga lo que le dijo Josué. Acordado de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, mandó diciendo, Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y ha dado esta tierra. ¿Tú sabes por qué Josué les recuerda esto a estas tres tribus? Porque cuando ellos van a entrar a la tierra prometida, ellos tenían que cruzar el Jordán. Ellos estaban a una parte central de Medio Oriente. Cuando Abraham se movía, pasaba el desierto de Negev. Pero había un punto medio donde estaba Jericó y donde se encontraba Gilgal. Y en un lugar donde levantó Abraham un monte. Ahí levantó un monte de adoración a Dios. En un monte entre Ai, gloria al nombre de Jesús, y entre Betel. Ahí había un monte que ahí levantó Abraham un altar de adoración. Pero me impacta que en este altar no solamente adoró a Abraham. En este altar también llegó Isaac. En este altar también llegó Jacob. Ahí fue que Jacob dijo, Dios estaba aquí, yo no lo sabía. En este monte, sí, porque es necesario tener un lugar de adoración. Esta gente iban a conquistar, pero lo primero que tenían que adorar al Dios de la conquista. Dile a alguien, yo voy a conquistar, pero primero necesito al Dios de la conquista. Porque hay gente que quiere conquistar solo. Y esto no se trata de usted conquistar solo. Usted necesita ir con aquel que lo envió. El pueblo de Israel tenía una palabra, no porque se la inventaron. A usted nadie le inventó que sea evangélico, ni nadie le dijo, venga a la casa. Usted está aquí porque Dios lo llamó. Entonces el que lo llamó es responsable.
ministerio. O porque dice, pero Dios me llamó y yo he pasado tantas situaciones. Pero yo te estoy hablando de un hombre que Dios lo llamó de su tierra con su padre de Ur de los Caldeos. Y mire cuántas cosas pasó. Primero llegó a Harán, antes llega a Canaán. Tuvo que salirse para Egipto por hambre y volver. Después tuvo que irse de donde los filisteos. Le pasa lo mismo a los hijos. Le pasa lo mismo al nieto. Y usted se está quejando. Pero tú sabes que es lo importante de esto. Que ellos pasaban las situaciones, pero tenían el lugar de adoración a Dios. Había un lugar donde se adoraba a Dios. Y me impacta que cuando Josué se ocupa y se establece en Gilgal, ahí se establece Josué. Y ya él entiende que es el tiempo de entrar a la tierra prometida. Y él habla con estas 3 tribus, hablo sencillo, que es la palabra que te vengo a desatar en este día. Cuando Moisés iba a cruzar el Jordán, tenía que pasar el Jordán para entrar a la tierra prometida. Estas 3 tribus le dijeron, mira, nosotros somos ganaderos. Nosotros somos hombres de guerra y somos ganaderos. Pero esta tierra nos encanta para nosotros poner los animales aquí, tener la agricultura. Palabra. Entonces ellos le dicen a Moisés, ellos le dicen muy humildemente y con mucho respeto, mi Señor, si a usted le parece bien entregarnos esta tierra y darnos posesión de ella, denos esta tierra para que nosotros podamos tener todos los animales. Me impacta que cuando Moisés escucha esta y escucha esto que ellos les plantean, este planteamiento, Moisés le está diciendo, entonces si ustedes se quedan de este lado, ¿quiénes son los que van a pelear con las 9 tribus y media? Dile a alguien, ¿tú con quién tú vas a pelear? Si tú te quedas, ¿por quién tú vas a pelear? Hay alguien que tiene que entender que tú eres parte de este pleito. Dile a alguien, tú eres parte de esta conquista. No te quedes atrás, que tú eres parte de esta conquista. Como ellos eran ganaderos, ellos dijeron, esta tierra es buena y aquí no caben todos los animales. Esos eran los hijos de Rubén, los rubenitas. Los hijos de Gad, los gaditas. Y la media tribu de Manasés, el nieto de Israel. Usted sabe bien que los levitas, yo le he predicado esto, ellos no tuvieron posesión ni eran hombres de guerra porque Dios los apartó. Entonces los 2 hijos que José tuvo en Egipto, le dijo Israel a José, los otros que tú tengas son tuyos, pero estos 2 son míos. Ahí está la media tribu de Manasés. Es uno de los hombres de guerra que tenían ahí para entrar a tomar la tierra prometida, para conquistar. Me impacta esto, que estos hombres le dijeron, nosotros no queremos quedar aquí. Entonces Moisés le oró a Dios y le dijo, tengo una condición para ustedes. Y ellos le dijeron, ¿cuál es la condición? Ustedes van a tener la tierra aquí, van a tener la ganadería. Pero mientras el pueblo de Dios no entre a la tierra prometida, ustedes no van a tener legalidad. Ustedes solamente van a tener posesión, pero no van a tener legalidad. Yo vengo a decirle, gente, que Dios te ha entregado ministerio, pero Dios te va a dar la legalidad cuando tú te sumes al propósito de Dios. Hay gente que comienza a fluir en ministerio, pero solamente está posicionado, no tiene la legalidad. Dios te está pasando por un proceso a fin de saber si tú estás apto para entregarte el título. ¿Y cómo así, pastor? Así, porque todo ministerio tiene que ser probado y todo llamado tiene que ser probado. Dios te da la posición y te dice, yo te entrego el ministerio, pero yo tengo que pasarte por el tamiz, como le dicen en ingeniería, por el colador, para yo saber si tú estás preparado para ese ministerio. A ellos se les dio el territorio en posesión y Moisés le dijo, está bien, quédense aquí con esta tierra de Gadá. Esa es la tierra de Gadá que está antes de cruzar el Jordán. Y ahí ahí se quedaron ellos. Él le dijo, ustedes se quedan aquí, pero ustedes tienen el compromiso de que ustedes van a tener la tierra en posesión, pero usted no se la va a entregar hasta que usted no pelee y sus hermanos entren a Canaán. Hay alguien que tiene que entender que el pleito que tú estás echando también es mío. Dile a alguien, tu pleito es el pleito mío, porque es que hay gente que quiere nada más la bendición para el solo y no se preocupa por la bendición del otro. Entonces trata de que todos somos la misma tribu. Mira a alguien y dile, tú y yo somos de la misma tribu, tú y yo somos entrados por el mismo Dios, somos coherederos de Cristo. Y porque hay gente que está buscando a Dios y que cuando consigue el objetivo dice, ya yo resolví, yo conseguí lo mío. Pero se le olvidó el hermanito que tal vez es un poquito más débil, como dice Pablo. El que sea fuerte tiene que ayudar al que sea más débil. Si yo puedo predicar y tú quieres predicar, yo tengo que ayudarte. Yo tengo que darte la herramienta para que tu ministerio crezca. Yo no tengo que decir, ya no sabes predicar, no. Hay tanta gente que tú estás predicando y ellos están ahí pensando, si fuera yo predicaría mejor. Alaba.
Hay gente que tú estás ahí adorando, dice, si fuera yo adoraría mejor. Alaba. Tú sabes que se equivocan. Esto no se trata de que tú pienses que lo haga mejor. Esto se trata de en quien Dios puso la gracia para que lo haga. Porque Dios puso la gracia en los hijos de Israel para que los egipcios le dieran la ofrenda. Oye, ¿usted cree que yo predico porque yo tengo voz para predicar? ¿Usted cree que yo tengo voz para eso? No, yo lo que tengo es el Espíritu Santo y la gracia de Dios. Ahora si yo puedo furir predicando, entonces yo no me puedo creer la última Coca-Cola en el desierto. Yo tengo que multiplicarme. Yo tengo que multiplicarle. Lo que pasó con el pueblo de Dios fue Abraham no se quedó solo. Si Abraham no se hubiese multiplicado, entonces ¿dónde estaba Isaac, Jacob y dónde estaban los demás? Y Moisés y Josué, ¿cómo llegan? Tiene que haber una multiplicación. Pero es impactante esto, que es la palabra que te vengo a decir en esta mañana: conquistador para conquistar. Cuando Josué se dirige a estas 3 tribus y le dice, acuérdense de lo que dijo nuestro Señor Moisés, y dijo que Dios no entregó esta tierra y no daría reposo. Tú sabes qué fue lo que Josué le dijo: ustedes hicieron un compromiso con mi maestro Moisés. Él le dijo a ustedes que le iba de esa tierra, pero le dijo a ustedes que tenían el compromiso de pelear con nosotros. Hay gente que tiene que entender que tiene el compromiso de echar de pleito, porque hay gente que quiere estar mirando de afuera, y el Espíritu Santo ha venido a decirle: tú eres parte del propósito. Hay gente que son parte del propósito de Dios y no lo saben. Pero en este caso, cuando Josué se dirigió a estas 3 tribus, él se dirigió a 3 tribus que ya habían hablado con Moisés. Ya habían hablado con Moisés, perdón. Y ya se le había declarado la palabra. Ellos sabían que ellos eran de la tribu de guerra que tenían que ir adelante cuando el pueblo iba a cruzar el Jordán. Entonces, porque ellos encontraron la tierra que ellos querían, ellos no se podían quedar ahí. Pero me impacta lo que le respondieron Rubén, lo que respondió Gad y lo que respondió Manasés. Ellos le dijeron: mi Señor, nosotros estamos claros de lo que dijimos y estamos claros del pacto que hicimos. Vamos a dejar a la mujer y los animales aquí y nosotros vamos a pelear con ustedes. Y hasta que no tengamos Canaán, no volvemos para atrás. Yo he venido a hablar con gente que hoy va a decir: yo no me devuelvo hasta que Dios no me entregue. Yo he venido a hablar con gente que va a decir: yo no doy para atrás. Yo he venido a hablar con gente que dice: yo me sumo. Yo he venido a hablar con gente que dice: yo soy conquistador. Ay, camán, soy anay, acá, amón, shokai, anay, man, shokai. ¿Tú sabes qué es lo impactante de esto? Que mientras ellos consiguieron para otros, consiguieron lo de ellos. Y ese es el secreto que mucha gente no sabe, que es dando como se recibe. Ya ellos tenían la tierra, ya tenían su ganado, pero ellos dijeron: yo tengo que darle a los otros para tener legalidad. Por eso hay gente que quiere legalidad en el ministerio. Por eso hay gente que quiere avanzar en el llamado. Por eso hay gente que quiere avanzar en los propósitos. Y tú dices: y pasa, y pasa, y pasa tiempo y no avanza. Yo te tengo noticias. Se necesita que tú pelees con el otro. Se necesita que tú pases el Jordán con el otro. Porque tú sabes qué es lo que ocurre: que el pueblo de Dios a veces se divide. Y cuando viene la batalla, hay un grupo que solamente comienzan a expectar. Mira lo que está pasando en la iglesia. Fue que la pastora pecó, que Dios no le habló. Yo te tengo noticias: ni pecó, ni fue que Dios no le habló. Lo que está esperando gente conquistadores que estén decididos a sumarse al propósito. ¿Y cómo así, pastora? Estas 3 tribus le dijeron a Josué: oye lo que te vamos a decir. Nosotros tenemos un compromiso claro con Dios a través de Moisés. Y sabemos que esta tierra nos ha dado la posesión, pero que demos la legalidad. Y le dijeron a Josué: así como estuvimos con Moisés, así nosotros vamos a estar contigo. Pero me gusta algo, que ellos, al líder, a veces tú eres el pastor y tú tienes que llamar a la gente. Y la gente te dice: ay, Dios mío, pastor, hubo un demonio anoche que no me dejó dormir. Tú le dices que hay una pastora: yo no sé, pero hoy me dio más hambre que todos los días y tuve que comer. Entonces comienzan a darle la queja al pastor. Y a veces yo pienso que yo soy extraterrestre. Es que los pastores son extraterrestres. Porque a veces la gente entiende que el pastor es un extraterrestre.
A veces la gente entiende que el pastor y los hombres y las mujeres de Dios no tienen batalla. Hay batalla. Lo único que hay una diferencia. Hay una fe en aquel que te llamó. Hay una fe y una decisión en el que te llamó. Pero tú sabes que me impactó de esta tribu de Rubén, de Gad y de la tribu de Manasés, que ellos fueron donde Josué y le dieron: oye, Josué, tú eres el líder, pero hay algo que te vamos a decir. Nosotros vamos a pelear, así que no eches para atrás, que nosotros no vamos a echar para atrás. Hay gente que tiene que decir: pastora, yo voy para adelante. Donde usted pise, yo piso. Donde usted pise, yo piso. Este tiempo que estamos viviendo es un poquito difícil, porque la sociedad actual, y mire que hablamos de las redes y queremos predicar por ahí, yo bendigo la vida de los que no están viendo, pero la vida ahora actual digital, donde todo tú lo pides por un teléfono o por una aplicación y te llega a tu casa la pizza, te llega a tu casa la compra del supermercado, te llega a tu casa la ropa que tú quieres, te llega todo lo que tú necesitas a tu casa. A veces nosotros no queremos hacer el más mínimo esfuerzo. La tribu, esta tres que te mencioné, ya tenían su tierra plantada. Ya ellos en buen dominicano estaban ubicados. Ya ellos tenían lo de ellos. Pero ellos entendieron que había algo más allá de lo que ellos tenían. Y es lo que yo vengo a desatarte en esta mañana. A lo mejor la posición en la que tú estás, la posición en la que tú estás viviendo, tú estás claro que no es la posición a la que tú anhelabas vivir. Tú le estás reclamando a Dios: porque yo estoy en esta posición y no paso de aquí. Fíjate que Abraham duró varios tiempos y en 2 tiempos tuvo hambre y llegó a Canaán y tenía que salir de ahí. Hay tanta gente que ha entrado y ha conseguido el negocio que quería y el negocio se le cae. Hay tanta gente que tiene el proyecto y tiene el plan de construcción. Es más, hay gente que tiene los planes de estudiar y cuando llega a mitad de la carrera no termina. Entonces dice: ¿qué es lo que me está pasando? Se necesita un conquistador. Dile a alguien: ¿tú sabes cuál es el conquistador? Aquel que cuando trae la palabra, que cuando Dios te dio ese proyecto, que cuando Dios te lo dijo de niña, que cuando Dios te lo dijo de adolescente y Dios te dijo: tú vas a predicar la palabra, pero como le dijo a Abraham: yo te voy a engrandecer y te bendeciré. Y me impacta que Dios le dice a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones. A veces usted quiere salir y que para buscar bendición y usted no se da cuenta que la bendición es usted. Mire a alguien y dile: tú eres la bendición. Sí, porque a veces la gente cree que la bendición es cargar una buena, y ahora no una buena cartera, porque ahora todo es digital. Es cargar una buena cuenta, ¿verdad que sí? Una buena tarjeta. La gente entiende que esa es la bendición. La bendición es que tú cuentes con la palabra aprobada por el cielo. La palabra aprobada que te da legalidad para tú conquistar el territorio. Y hay gente que hoy se le entrega una palabra y se le da legalidad para poder obtener el territorio. ¿Tú sabes qué pasó con el pueblo de Dios? Que ellos estaban poseyendo a Canaán, pero solamente la poseyeron y no tenían la legalidad. Pero llegó el momento cuando Dios levanta a Josué. Y llegó el momento de este texto que esté leído hoy, que cuando Él levantó a Josué y Josué le dice a ellos: miren, ya tenemos mucho tiempo con posesión, necesitamos legalidad. Hay gente que hoy tiene que entender que ya la posición está bueno, ya tener posesión de lo que Dios te dijo. Yo lo estoy tomando, yo lo estoy creyendo, pero no tiene legalidad. Yo he venido a decirle que en este día he venido a desatar legalidad. ¿Cómo así, pastora? Cuando Josué recibió esta palabra para tener la legalidad sobre en esta tierra, ¿tú sabes qué pasó? Ya no fue como cuando Abraham se fue y estuvo en el monte. Tú sabes que me impacta que dice que cada vez que Abraham salía, gloria al nombre de Jesús, de Siquén para ir a Egipto, él tenía que cruzar el monte del Negué. O sea que él tenía que cruzar todo ese monte y atravesarlo para volver entonces a la ciudad. En una tenía que ir por necesidad. Entonces cuando regresaba a su tierra, él volvía y atravesaba el monte. Entonces algo fue impactante para mí, porque cuando el Espíritu Santo me está enseñando el conquistador para conquistar y me
me está hablando de Josué. Cuando Josué llama a estas 3 tribus, le dice: mire, aquí no se trata de posesión en mis palabras. Aquí se trata de tener legalidad. Yo vengo a hablar con gente que entiende que la posesión pasó. Yo vengo a hablar con gente que entiende que es el tiempo de legalidad. Que el proyecto, el cual tú habías ansiado, el cual Dios te había dicho, el ministerio que Dios te había puesto, tú lo tenías en posesión. Tú sabes qué pasa con la posesión, que a lo mejor hoy funciona y mañana no. El que está en posesión lo desalojan. El que está en posesión cuando mejor está lo sacan. Así hay gente que fluye en el ministerio y de repente ¡pam! Se cayó. Dile a alguien: fue que te quitaron la posesión. Pero cuando el Espíritu Santo me trae esto de Josué, entonces Josué le dice algo claro: aquí no venimos por posesión, aquí venimos por legalidad. Y tú sabes qué es lo impactante de esto, que cuando Josué llamó a estas tribus, él le dijo: nosotros vamos a entrar a la tierra, pero nosotros no vamos a posicionar a nada más porque sí. Nosotros vamos a tener legalidad de ella. Tú sabes que me impacta que cuando Josué entró y lo primero que pasó el Jordán, la Biblia relata que cuando llegó a Jericó, Josué hizo como Dios le dijo. Él no dejó nada. Josué acabó con todo, pero andaban las 3 tribus para las otras 9 tribus. ¿Sabe que Dios es tan grande? Que la legalidad que ellos necesitaban no solamente se les entregó en ese chin de tierra de Jericó, sino fue impactante cuando el Espíritu Santo me muestra: este desierto de Negev es un desierto grandísimo. Debe de tener 3 veces la isla de la República Dominicana en tamaño, en proporción de tierra. Tú sabes que fue lo impactante para mí, que cuando Josué se colocó en Gilgal y se colocó cerca del monte y le dijo a esta tribu: nosotros vamos a tener legalidad. Dice que Josué no solamente cogió Ai, no solamente cogió Jericó, sino que tomó todo el desierto de Negev, toda la tierra que Abraham transitaba. Josué dijo: esto es de nosotros. Y yo no vengo aquí con posesión, yo vengo con legalidad. Desde ese momento el pueblo de Dios entregó a Canaán y se le dio legalidad. Y tú sabes qué pasó con aquellas 3 tribus. Lo que va a pasar contigo hoy. Aquellas 3 tribus que decidieron ir a pelear, aquellas tribus que tuvieron la posesión primero, pero no tenían legalidad. Y ellos le dijeron a Josué: solamente te decimos que te esfuerces y que seas valiente. Y donde tú pises nosotros vamos. Esa gente estaban decididos a conquistar. Ya ellos tenían su tierra, pero había una decisión. Y es que ellos le dijeron: como Dios estuvo con Moisés, que esté contigo. Hay gente que tiene que entender que aquí no estamos predicando otro Dios. Que a veces la gente dice: ese Dios funcionó para aquello. Ese Dios funcionó para Pablo y funcionó para Pedro. Funcionó para la iglesia primitiva. Yo le tengo noticias. Santiago dice: él no tiene sombra de variación ni tiene mudanza. Después que entraron, entonces Josué le dijo a aquella tribu: ya tenemos Canaán. Cogieron toda la tierra que Dios le entregó. Entonces Josué lo despidió y le dijo: ahora ustedes son legales en su tierra. Ahora ustedes pueden cruzar el Jordán. Ya ustedes cumplieron. Le entrego legalidad. La tierra le pertenece por estatuto perpetuo. Yo vengo a hablar con gente que hoy va a entender que Dios le quiere entregar legalidad. Pero tú sabes qué pasa para recibir la legalidad. Se necesita ser conquistador. Pastora, ¿y cómo yo soy conquistador? Cuando yo decido conquistar el ministerio que Dios me dijo. Pastora, ¿y cuál fue el ministerio que Dios me dijo? Salir a alcanzar las almas. Porque la gente cree que uno tiene otra finalidad. Por eso es que Jesús lo dijo a través de Mateo. Él dijo: y hacer discípulos a todas las naciones. Y en Marcos, me gusta que Jesús lo dice a través de Marcos. Él dice: toda potestad me es dada. Porque hay gente que dice: ¿y con qué legalidad tú lo haces? Yo te vengo a decir algo. La legalidad con la que yo lo hago fue con la misma que te dieron a ti. Lo que pasa es que tú no la quieres recibir. Cuando Jesús dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay gente que hoy va a entender cuál es la función de conquistador.
La función de conquistador es buscar las almas que Dios te entregó. Hay almas que Dios te entregó a ti, no a mí, no te la entregó a ti. ¿Tú sabes qué pasa? Habían guerras que los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés tenían que pelear a ellos. Y yo vengo a decirle a gente, la pastora no va a pelear el pleito tuyo. Es necesario que tú te levantes a conquistar. Lo que yo me puedo sumar a tu visión, yo me puedo sumar a tu propósito, pero se necesita un conquistador. Póngase de pie que voy a orar. Esto es impactante, porque cuando el pueblo de Dios, desde Abraham, tiene una promesa de conquista, tiene una promesa de algo que se le va a entregar, y la gente pasa proceso y dice, pues parece que el llamado no era para mí. Hay mucha gente que entiende que está en el lugar equivocado. Hay gente que dice, este llamado no es para mí, porque ¿cómo es posible de yo estar buscando a Dios? Entonces me llega el hambre. Porque Abraham salió de tierra de Ur de los Caldeos y se fue a Canaán. Pero cuando se quedó en Harán, ahí murió el papá. Pero después de Harán, cuando él continuó con su viaje, dice que Abraham salió para Canaán y a Canaán llegó. ¿Tú sabes qué pasa? Que hay gente que sale y se para a mitad de camino. Esto no se trata del que se detiene, sino del que avanza. El conquistador es el que tiene una meta clara de lo que va a buscar. Y yo he predicado esto aquí. El conquistador es que tiene a alguien que lo está patrocinando. Es alguien que lo está guiando, es alguien que lo está dirigiendo. Yo le tengo noticia a alguien. Usted tiene el mayor patrocinador, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él te ha dicho, ven a mí. Y cuando tú vienes a mí, entonces tú cumples con el propósito que Él ha dicho. No se trata de que la guerra es tuya, sino que la guerra es de Dios. Por eso fue que Josué pudo vencer 31 reyes. ¿Usted cree cómo un hombre puede vencer 31 reyes en tantas naciones y quedar ileso? Pero tú sabes qué pasa, que en una ocasión, mientras Josué iba a pelear, la Biblia relata que un ángel en una sola noche mató 185,000. Yo envié un ángel que en una noche mató 185,000. Esa era guerra física. Pero yo le tengo que decir lo que Pablo dijo. Tu lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra gobernadores de las tinieblas. Ellos son gobernadores y principados, huestes de maldad, que ellos habitan en las regiones celestes. Y usted no se está dando cuenta porque ellos están en las regiones celestes. Y la manera de que tú lo puedes ver es en el espíritu. Por eso es que hay tanta gente que tiene batalla a la hora de dormir, porque a la hora que tú duermes es cuando el intelecto humano se apaga. Entonces el espíritu se prende. Y en ese momento aquella hueste de maldad agarran el espíritu de la gente y comienzan a decirle, tú no das para eso, tú no puedes fluir en eso. Entonces la gente se quiere detener. Pero yo le traigo noticia. Hay una Canaán que conquistar, hay un Jericó que conquistar. Y cuando Abraham salió para Canaán, a Canaán llegó. Hay gente que hoy va a llegar a Canaán. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo le va a manifestar la victoria. El Espíritu Santo le va a manifestar la victoria. Cuando Dios habló a través de Josué, Josué le dijo, Dios no ha dado reposo y no ha entregado esta tierra. Y la gente, Dios le dije, yo te sané, yo resolví ese problema, y todavía está dudando. Josué le dijo, Jehová ha dado reposo. Cuando Dios da reposo, el reposo se llama descansar. Hay alguien que hoy tiene que entender que Dios le va a dar la legalidad, pero inmediatamente tú entiendas que Dios te lo dio y tú lo creas. Josué le dijo, Dios no ha entregado esta tierra. Y hay tanta gente que Dios le entregó la familia y todavía está imiqueando por el marido, todavía está imiqueando por el hijo. Hace rato que te lo entregaron. Dile, hace rato que te lo entregaron.